Hola a todos los monos estocásticos, bienvenidos a un episodio muy especial. Y Antonio, en este episodio voy a cambiar un poco cómo funcionan las introducciones porque te voy a dejar a ti, que eres fans, presentar a la invitada. Pues es un día muy emocionante para mí, Mati, muy especial, porque además, para mí, esta persona, que se llama Ainara Legardón, tengo con ella como un arco emocional, musical muy especial. ¿Sabes? Yo siempre pienso que con los músicos de la juventud llega un momento en que te divorcias, ¿no? Es algo que sucede vitalmente. Tú escuchas un grupo de la adolescencia, la primera juventud, y si ellos siguen un camino, probablemente tú en la vida tomas otro, y hay como una bifurcación, ¿no? Por ejemplo, mi grupo de adolescentes, el último de la fila, los Rodríguez, pues de alguna manera, Luz Casal me gustaba mucho, pues te vas separando de ellas. Y con Ainara me sucedió que yo lo escuchaba en los principios de los 2000. El In The Mirror es un disco que le di 100 vueltas, me fascinó. Y en una etapa en que yo, también es verdad, era más intenso, era como muy enfocado en las cosas. Más intenso que ahora. O sea, más intenso que ahora. No ahora soy pesado y cuñado, pero antes era intenso. Bueno, voy a acabar porque lo importante es que nos hable Ainara. A mí lo bonito con el arco con ella es que con los años me he reencontrado con su música de nuevo. Ella se ha salido mucho digamos, del mainstream musical o de la industria musical actual. Hay que buscarla, no te lo pone fácil, Ainara, ahora, pero ese reencuentro para mí ha sido muy feliz, ¿no? Porque conserva una parte de aquel momento y a la vez pues se construye algo nuevo, ¿no? Es una como dos amigos juveniles que se reencuentran y siguen siendo amigos de adultos. Pero bueno, vamos a hablar con ella, no vamos a escuchar más mi rollo. Ainara, bienvenida a Monos Estocásticos. ¡Guau! ¡Qué presentación! ¡Qué pasada! Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo el diálogo y Antonio, qué bonito todo lo que dices, porque bueno, la gente puede pensar que nos conocíamos de antes en persona, pero no, nos acabamos de saludar en persona ahora mismo, ¿no? Quitando algunos mails que nos hemos intercambiado, pero qué bonita esa manera en la que la música une a las personas y en nuestro caso las reúne 20 años después, ¿no? En otro contexto tan diferente, pero para seguir hablando de música o de lo que no es música también, sí. ¿No? O de industria musical, ¿no? Justo te iba a preguntar si nos habíamos visto, porque el episodio en directo de la SGAE, no sé si lo viste un poco en diferido o lo viste en directo, pero comentaste que estabas ahí entre la audiencia, ¿no? Yo soy una empollona y yo me trago todos estos congresos online, en este caso, porque estaba aquí en el País Vasco. Y además esa semana me había tragado uno de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 12 horas, y seguido el de este congreso de SGAE de 2 días enteros. Me los trago y os vi, vamos, fuisteis el soplo de aire fresco de todo el congreso, ¿no? Que decíais ahí para 100 abogados y abogadas, y yo decía, bueno, y un artista, por lo menos, que estaba allí, por lo menos una, ¿no? Ainara, ¿quieres comentar, además de la trayectoria musical de la que Antonio es fan, ¿quieres comentar un poco tu relación, no solo con la propiedad intelectual, sino últimamente también con la IA generativa? Sí, sin duda. Lo comento, vamos, mi forma de presentarme a veces es decir que cuanto más me gusta la música, más alejada me siento de la industria musical. Ese es un sentimiento que cada vez es más profundo. Y bueno, yo inicié mi carrera en los años 90, pertenecía a esa gran multitud de grupos independientes que ficharon por pequeñas discográficas en los años 90, cuyos contratos eran un cortapega de los contratos de las multinacionales, pero sin tener ese músculo como para llevar a cabo un trabajo parecido al de ellas, ¿no? Y sentí durante aquellos años que los mecanismos de la industria musical no
no iban conmigo, que estaba perdiendo de alguna manera el control sobre mis propias decisiones y me empecé a plantear por qué. Y entonces de ahí surgió el estudio y la investigación en propiedad intelectual. O sea, yo no llego a la propiedad intelectual porque estudié Derecho, ni mucho menos, sino porque como creadora sentí la necesidad de entender qué estaba pasando con mis canciones, porque yo ya no tenía la posibilidad de decidir sobre ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y en el año 2003, hace 20 años, pues decidí hacer mi propio sello discográfico, autogestionarme a partir de entonces, controlar todos mis derechos, tanto como autora, como intérprete y también como productora de los fonogramas que hago. Y a partir de ese disco que mencionó Antonio, In the Mirror, pues es el primero que yo pongo a disposición del público con mi propio nombre y que, digamos, inicia esa etapa más de la independencia y la autogestión pura y dura, ¿no? Que no ha sido tampoco fácil, pero desde luego a mí me ha resultado totalmente enriquecedora. Poco a poco me voy alejando de ese estilo musical más folk rock para ir más hacia la experimentación, y ahora me encuentro en un lugar en el que casi no saco discos, pero realizo pues conciertos, lo que se llama site-specific o obras site-specific, que son compuestas, creadas específicamente para un contexto determinado, para que suenen en un espacio determinado, normalmente por encargo de alguna fundación o de alguna entidad, y que solo suceden una vez y no son captadas, digamos, ¿no? Entonces estoy como un poco al margen de lo que la IA puede capturar y de lo que la IA puede aprender, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho. También soy asesora, me he convertido en asesora de algunas asociaciones, entre ellas Euskal Irudi Gileak, que es la de profesionales de la ilustración del País Vasco, y en ese sector, digamos que el impacto de la IA generativa sí que está causando pues mucha preocupación, y como ciudadana del mundo, al margen de que sea yo creadora o no, soy ciudadana del mundo y también me importa mucho y me preocupa este impacto de la IA generativa. Vale, Ainara, por toda tu trayectoria que nos has contado, yo voy a añadir solo un punto, que es que además eres podcaster. Tienes un podcast sobre propiedad intelectual, que tú dices para dummies, muy accesible, pero en el que profundizas un montón, que se llama Autoría. Y fíjate, uniendo todos los puntos, porque es que tu experiencia en la industria musical, tu distancia y capacidad de análisis y la experiencia por la que has vivido, es decir, tú has vivido las guerras de propiedad intelectual, si las podemos llamar así, cuando eran muy centrales en Internet, y además jugándote lo tuyo, no solo desde la barrera. También has vivido el momento Napster de la industria musical, has vivido el momento Spotify. ¿Tú tienes un poco la sensación a qué se parece esto? Es decir, ¿a qué se parece este aterrizaje de la inteligencia artificial? ¿Es un momento Napster? ¿Es diferente? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? Es un momento similar, lo que pasa es que, claro, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió hace 20, 24 años, cuando las discográficas, digamos que sufrieron el embiste de las redes P2P, ¿no? Y no lo vieron venir, o sea, se pusieron a librar una batalla que desde mi punto de vista estaba perdida de antemano. Ahora ya saben lo que pasa, entonces se están aliando con las tecnológicas con el fin de lo que yo he llamado monetizar lo inevitable, me parece así, ¿no? Pues han aprendido que les es más rentable subirse al carro de lo que es ya imparable que tratar de frenarlo. Si os acordáis, algunos artistas como Lars Ulrich, el batería de Metallica, pues se sumaron a la lucha al lado de las discográficas, incluso se entendió como que daba la espalda a su propio público, lo cual creo que, bueno, pues visto con el tiempo, no fue un movimiento muy inteligente por su parte. Y a mí me queda la sensación, queda siempre, de que se instrumentalizó a los artistas. Eso ha sucedido, creo que desde siempre, ¿no? Las discográficas necesitan pelear sus batallas con la imagen de alguien, de un ídolo que conecte con la opinión pública para hacer lobby. Y no sé, pues pienso también la directiva europea mediante la que se amplió 20 años más la protección de los fonogramas, se llama coloquialmente la Ley Cliff, por Cliff Richard.
Y es que se llama así porque abanderó el lobby, ese lobby que logró que se ampliara esa protección, pero en favor de las discográficas. No sé, es una lectura que hago. Ainara, Antonio ha hablado del momento Napster como un momento, pues eso, en un lapso de tiempo. Y yo creo que nosotros que cubrimos mucho los nuevos lanzamientos de inteligencia artificial, podemos detectar unos pocos lanzamientos que de alguna forma han trascendido y se han convertido en algo muy mainstream. Y el último lo estamos viviendo ahora mismo, que son 2 herramientas para generar canciones. Bueno, hay varias, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo las 2 más virales son Suno, la versión 3 de Suno, y Udio, que sencillamente le das una indicación y te genera, en el estilo que elijas, una canción completa, 1 minuto. Tienen diferentes limitaciones, ¿no? Nosotros, Antonio y yo, llevamos pasándonos canciones de estas autogeneradas de broma por WhatsApp un par de semanas. No estamos orgullosos de todo lo que hemos producido, todo se ha hecho. Me alegro de que no estéis orgullosos. Pero, claro, nosotros no somos compositores, entonces a lo mejor lo que nosotros nos tomamos un poco a broma y no le estamos dando importancia, a ti te afecta o tú lo ves de otra forma. Sí. Bueno, me ha chivado un pajarito que a ti se te ha pegado una canción 3 días, ¿no? En la cabeza de estas, de las que has estado escuchando, Matías. Sí, un caso que mejor no mencionar de una TikToker, sí, llevamos varios días tarareando esa canción, sí. Pero también, por ejemplo, en el Slack, en el chat del trabajo, por ahí han hecho rondas versiones sobre nuestros jefes. Yo creo que esto ha trascendido ya varias barreras. Entonces, pues eso, ¿a ti qué te parece esto como compositora? Bueno, tú lo has dicho también, ¿no? No sé si has mencionado la palabra jugar con eso, ¿no? Es un juguete. A mí como creadora, si me preguntas a mí como Ainara, no me son útiles estas herramientas, no me sirven para nada y tampoco me siento amenazada por ellas. Pero sí que esto es un antes y un después para varios, digamos, sectores. Uno, para quienes trabajan haciendo música por encargo, por ejemplo, para jingles, sintonías, publicidad, ¿no? Para ese tipo de composiciones. Incluso os voy a decir, para bandas sonoras de más o menos bajo presupuesto o no tan bajo, se acabó. O sea, os puedo contar una anécdota de una conversación que tuve con una amiga compositora de bandas sonoras que me decía es que ahora Netflix está pidiendo lo más plano, estándar, mainstream posible. Lo decía con esas palabras, ¿no? No sobresalir como compositora, darles algo inocuo. Mi teoría es que llevan años modelando el gusto, modelando lo que el público puede considerar aceptable hacia materiales, pues eso, totalmente planos, de forma que hoy pues siguen llamando a artistas como mi amiga, que tienen mucha personalidad, pero a estas les están pidiendo que no plasmen esa personalidad en esa música, de forma que pasado mañana podrán prescindir perfectamente de los seres humanos y generar esa banda sonora con IA, porque el público ya se habrá acostumbrado a algo sin personalidad, ¿no? Como ciudadana también me preocupa eso, esa modelación del gusto, esa homogeneización y ese tirar a lo estándar. Y no sé, yo aquí os lanzaría también a vosotros una cuestión, porque esto lo entendéis desde el punto de vista técnico mucho mejor vosotros y lo podéis explicar, ¿no? Pero pensemos que la IA no se sale de lo estándar, que más que nada predice el pasado, ¿no? Y me voy siempre a una definición de creatividad, que la pobre palabra está siendo ahora mismo también machacada, de Pauline Oliveros, en el libro Deep Listening, La escucha profunda, que decía algo así como que creatividad pues es idear nuevos modelos, sobrepasar los límites y las constricciones de los antiguos modelos, o bien usar esos de formas o de modos que no se habían utilizado hasta ahora. Creo que hace años ya estaba hablando de lo que la IA no puede hacer, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Pues es un tema nuclear en el que creo que esencialmente tienes razón, comparto tu criterio y el de este autor. Es decir, creo que la inteligencia artificial generativa, que al final es un sistema inductivo,
¿no? Que a partir de un montón de datos extrae los patrones, no va a crear nada fuera de esos patrones. Y que por lo tanto la llamada creatividad de la inteligencia artificial es, pues eso, una forma aleatoria de recombinar un montón de datos a partir del reconocimiento de patrones. Entonces, creo que la IA o la creatividad con inteligencia artificial te puede crear una canción al estilo electrolatino de lo que está funcionando a partir de todos los datos y el conocimiento que tenemos y hacer algo muy similar. Y te puede imitar el arte de André Breton, ¿no? De André Breton, perdón, pero no te va a hacer el manifiesto surrealista. No va a hacer algo completamente nuevo. Esa inferencia abductiva, por ponernos matemáticos, ponernos desde la lógica, ¿no? Ese tipo de inferencia que los seres humanos somos capaces de plantear, la inteligencia artificial no. Ahora, la mala noticia o el contrapunto a esto, en mi opinión, Ainara, es que el 99,99% de lo que llamamos creatividad humana es del primer tipo. Es decir, los seres humanos también en nuestra creatividad recombinamos información que nos ha venido antes, añadimos cierta aleatoriedad y en ese momento se produce la llamada creatividad humana. Pero la creación de algo genuinamente nuevo, como atendiendo a la definición, también en los humanos, bueno, en los humanos es exclusivo, la máquina no lo tiene, pero en los humanos es muy, muy inusual. Claro. Entonces, es verdad que hay un espacio, creo que en la creatividad que es exclusivo para nosotros, pero que parte de la creatividad que habitualmente nos hemos arrogado como algo exclusivo, la noticia a lo mejor un poco de bajona, un poco deprimente, es que no era más que reconocimiento de patrones de datos con cierta serendipia, ¿no? Y con cierta estocástica, ¿no? Pero bueno, esa es casi un debate casi filosófico. Sí. Pero eso es como el vídeo viral de que todas las canciones llevan los acordes del canon de Pachelbel, ¿no? Que al final funciona así desde el inicio de los tiempos. Sí, mira, yo de las herramientas que os he contado antes, Matías, mira, Udio me parece justo que va a atacar al segmento que ha dicho Ainara. Udio hace como música para de banda musical de una obra, de música de fondo, ¿no? Es más plana, más digamos, menos llamativa. Suno me da la impresión de que es como la comida ultraprocesada de las canciones. Es decir, tiene como todos los azúcares y todos los ¿no? aditivos para hacerlo muy palatable, y por eso se nos pegó 3 días, ¿no? Sí. Las canciones estas de Suno. ¿Sabéis cómo se llama eso en la jerga? Se llaman gusanos musicales. Cuando se te queda una canción grabada y venga y en loop en la cabeza, se llama un gusano auditivo, un gusano musical. Pues yo si fuera músico, Ainara, tu obra la admiro, ya lo he dicho antes, pero a mí me encantaría hacer la canción del verano, tía. Pero ves, te gustaría hacerla, no te gustaría decirle a una máquina que te la saque y disfrutarla, ¿no? Te gustaría hacerla, es que ahí estamos. Sí. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me encanta mi trabajo porque mi trabajo es el proceso. Yo amo el proceso. Y la IA elimina el proceso. Entonces, una cosa es que tú digas, me encantaría escuchar la canción del verano que tengo en la cabeza y no puedo sacar, o me encantaría hacer la canción del verano. Es muy diferente. Y una cosa, crear también conlleva dolor, ¿eh? O sea, ¿no? De hecho, lo que estoy escribiendo ahora, que no sé muy bien cómo llamarlo, el título que tiene provisional es Cuando crear dejó de doler. O sea que bueno, que el proceso... Yo amo el proceso. Para mí mi trabajo es el proceso, no es el producto final, no es la obra. Si bien eso puede quedar ahí como testimonio, como documentación, pero yo trabajo con los procesos y ahí creo que es diferente la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a saltar a otro tema de actualidad porque tenemos estas 2 aplicaciones, que ya he dicho que son varias, que ahora están petándolo.
Pero también hay otra noticia de la industria muy reciente que es un manifiesto, una carta, que es una cosa muy común en el mundo de la inteligencia artificial que se firmen cartas abiertas por multitud de personas. Y en este caso son más de 200 artistas, pero no o sea, cualquier tipo de artista, pero también con nombres importantes, ¿no? Billie Eilish, Katy Perry, Rafael, este señor sin combustible, Luis Fonsi, que tiene una de estas canciones del verano que quería hacer Antonio. Bueno, Luz Casal, un montón de artistas han firmado esta carta un poco en contra del uso, no del uso general de la IA, sino de un uso de la IA que sabotea la creatividad de estos artistas y de estos músicos, según la carta. Que, por cierto, la noticia la estamos leyendo en Paréntesis Media, que ya sabéis que es nuestro medio socio que cubre el día a día de la inteligencia artificial. Llegan muy rápido todas las noticias, por eso estamos siempre bicheando la web, también sus redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn y su newsletter diaria, ¿no, Antonio? Sí, porque, bueno, a diferencia de otra gente que empezó una newsletter, ellos sí que escriben. Y además yo creo que está muy cerca de nosotros porque fíjate el tipo de lemas que nos han compartido. De los productores de Anís del Mono y de monos estocásticos aparece la monada de Paréntesis Media. Es decir, por fin un medio a nuestro nivel, Mati. Por fin un medio que podemos sentirnos conformes y a gusto, ¿no? Dice, claro. En el sentido del humor coincidimos con Paréntesis Media. Bueno, mi pregunta para Ainara sobre esta noticia es, ¿tú cómo ves? ¿Crees que de verdad se está pervirtiendo este proceso del que hablabas con la inteligencia artificial? Mira, ya que hablábamos antes del caso Napster, de cuando hace 20 y pico años se instrumentalizó yo creo que aparte de artistas, ¿no? Esta carta o este manifiesto bien puede ser otro caso en el que la imagen pública de estas artistas se esté instrumentalizando, y lo digo porque la mayoría de las personas firmantes de esa carta, lo siento, pero no son titulares de los derechos de su música, ¿no? Y si vamos a una línea entrecomillada de esa carta, ¿no? Pues digamos que se estaban quejando de la IA generativa que sabotea la creatividad y socava a los artistas, compositores, músicos y titulares de derechos. Lo ponen así, ¿no? Bueno, pues si nos vamos uno a uno, artistas, intérpretes, han cedido sus derechos a discográficas. Compositores, o sea, autores, autoras, han cedido sus derechos a editoriales. Músicos que no sean artistas, intérpretes o autores, autoras, entiendo que se estaría refiriendo a non-featured, a los músicos de sesión, que evidentemente se han ido con una cantidad cerrada en su bolsillo y han cedido los derechos sobre sus ejecuciones a la discográfica. Y vamos por fin a los titulares de derechos, claro, pues editoriales y discográficas, ahí está. O sea, oye, que estoy de acuerdo en que se está devaluando la música, totalmente, pero las majors son las primeras que han contribuido a ello en connivencia y en colaboración con plataformas como Spotify, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que las tecnológicas deben dar cuenta de lo que han hecho y están haciendo sin otorgar las conocidas 3 Cs, ¿no? Sin el consentimiento previo, sin el crédito y sin la compensación. Yo, no sé, en palabras de Cory Doctorow, hay que examinar qué hace la tecnología y para qué y para quién lo hace, creo. Fíjate, yo ya pensando un poco en la inteligencia artificial como herramienta, siempre hay algo que intento discutir que a veces se plantea, que es hay 2 escenarios binarios, ¿no? Uno que es la creación humana pura y la otra es le doy un prompt y todo lo hace la máquina. Creo que con la inteligencia artificial y sobre todo en el estado actual del arte, en esta tecnología, creo que lo más habitual es que la inteligencia artificial ocupe cierto espacio en alguno de los procesos que llevan a la creación de la obra y que va a ser mucho más usada para editar, quitando la excepción de los memes que se envía Matías y que nos enviamos Matías y yo, pero bueno, que realmente en el trabajo o profesional o con una ambición artística va a ocupar un espacio más en la edición, quizás,
para quien quiera hacerlo, claro, para quien quiera abrazarlo. Claro. Y fíjate, yo creo que yo venía pensando las últimas semanas que donde a lo mejor trazaría una línea es cuando el primer borrador te lo crea la inteligencia artificial y no tú. Es decir, yo creo que ahí claro. el impulso artístico está mucho más en la voluntad de crear y qué quiero crear, y que ese primer borrador, tanto para un texto como para una obra gráfica, como para una canción, que eso lo empiece el sistema, la máquina, es donde creo que hay donde podemos hacer una línea roja. No sé tú como creador, cómo lo ves. Sí. Bueno, dos cosas sobre lo que has dicho, por ejemplo, el uso de algún tipo de modelo de IA generativa como herramienta, ¿no?, en tu flujo de trabajo y demás. Yo, por ejemplo, soy contraria a ese uso por cuestiones éticas. Entiendo que ahora mismo esos modelos se han creado vulnerando derechos de propiedad intelectual y otro tipo de derechos laborales, medioambientales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues igual que como ciudadana, pues he decidido hacer un boicot personal a Amazon, no comprar en Amazon. Cuando me piden aparecer en una entrevista en Twitch, decir que no aparezco y ya está. Bueno, pues cada persona sabe, o no estar en Spotify con mi música, ni en Spotify ni en ninguna otra plataforma. Solo te han dejado una canción, que lo estuve investigando por un recopilatorio en el que entraste, a lo mejor ahí cederías algo y... Efectivamente. Y queda una canción de Ainara, claro, en Spotify. Cuando tú cedes los derechos para un recopilatorio, pues les estás dando la posibilidad de controlar ese máster a quien le has dado los derechos, efectivamente. Bueno, a lo que iba es que por cuestiones personales y éticas, al igual que hago cosas tan locas como perder trabajos por no querer coger algún avión, que me parece una locura para ir a dar una charla de 1 hora, por ejemplo, pues yo no utilizo o no utilizaría este tipo de modelos. Nos vamos a la línea roja que comentabas, ¿no? Desde luego es muy factible que se dé ese paso de que cedamos a que el primer borrador lo haga la IA si no estamos vigilantes, y no estaremos vigilantes si no nos damos cuenta de las consecuencias. O sea, si nos parece que eso es irrelevante, pues va a acabar ocurriendo, y esto va a implicar muchas cosas. No sé, pienso en la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, de UGA, en la que lucharon y consiguieron, entre otras cosas, que las productoras se comprometieran a no relegar el trabajo de los y las guionistas a una mera corrección, a un mero refinado o humanización de un borrador de guión creado por IA, ¿no? Porque eso implicaría, si bien no perder el trabajo, sí una degradación de ese trabajo. O sea, ya no eres autora, eres otra cosa, eres un corrector, una correctora, un editor. Con eso pierdes derechos, y eso es aplicable a cualquier trabajo creativo. Creo que ahí hay una clave, ¿no? Mira, relacionado con lo que habláis, hace unos días se hizo viral un tuit de una escritora de ciencia ficción estadounidense, creo, que quiero que la inteligencia artificial me lave la ropa y me friegue los platos, para que yo pueda hacer arte, pero la dirección en la que va la IA ahora mismo es hacer arte, escribir y generar canciones para que yo pueda lavar la ropa y lavar los platos, ¿no? ¿Te parece que vamos en la dirección equivocada? Totalmente, totalmente. Sí, y otro de lavar los platos, la ropa, y luego intentar negociar con la productora que no te releguen o que no te degraden en tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Pues, a pesar de todo, hay artistas, yo creo que los que menos, que están abrazando la inteligencia artificial. En el podcast hemos hablado del caso de Grimes. Grimes, cuando salieron estas canciones súper virales, generadas con las voces de cantantes famosos, ella dijo que adelante, haced todas las canciones con mi voz que queráis, pero vamos 50-50, ¿no? Bueno, hace poco salió también un podcast en el que Holly Herdon y Matt Dryhurst también abrazan un poco el uso de la IA, una serie de cantantes que de alguna forma están aprovechando esta herramienta. Entonces, ¿puede haber aquí como un cisma generacional entre apocalípticos, integradores de la IA en la música? ¿Tú crees que tiene recorrido el pensamiento o la idea de Grimes de voy a dar mi consentimiento para usar mis creaciones con IA?
a cambio de, por ejemplo, los royalties o tal porcentaje. ¿Tú crees que esto tiene recorrido? Bueno, creo que son casos diferentes. Por ejemplo, el caso de Grimes ha visto claramente el poder de monetización de sus derechos de imagen, porque cuando hablamos de voz hablamos de derechos de imagen, no de copyright o de derechos de autoría, y lo ha hecho al margen de las discográficas, lo ha hecho por su cuenta, o sea, se ha convertido en una máquina de crear dinero de esa forma. Oye, pues nada, si tú lo que quieres es eso, pues perfecto, ha visto la oportunidad ahí, pero desde mi punto de vista, el lado artístico, ¿no? Cuando, bueno, aceptas que cualquiera puede hacer cualquier cosa con tu voz a cambio de dinero, pues bueno. El caso de Holy Plus, que es la herramienta que ya sacaron, son veteranos, Holly Herndon y Matt Dryhurst, nunca lo digo bien. El caso de esa herramienta, Holy Plus, es diferente porque, bueno, sí, yo creo que no deja de ser un juguete, un entretenimiento, una herramienta que realmente no es necesaria, pero pienso que es diferente. Sí que he visto, pues por ejemplo, cuando presentaron en el Sonar, mediante una conferencia performativa con María Arnal y Tartar Elena, utilizando el timbre de voz de Holy a tiempo real, bueno, pues dices, pues mira lo que han conseguido, ¿no? Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué haces eso? Poner el timbre de tu voz a disposición de cualquiera, para mí tiene unas implicaciones ya casi filosóficas, profundas. O sea, la voz es lo más íntimo que tenemos. De hecho, si os fijáis, pues cuando alguien ha trabajado durante años una identidad propia, un discurso, un posicionamiento vital, se dice incluso que ha encontrado o que tiene una voz propia, ¿no? Querer hablar o cantar con la voz de otro alguien, o es un juguete o es un arma para el fraude, o las dos cosas, ¿no? Y si es un juguete, pues pensemos en las consecuencias de descorporizar una voz, porque eso es lo que ocurre cuando tú cedes el timbre de tu voz para que lo utilice otro cuerpo, ¿no? Es muy fuerte. Aquí siempre me acuerdo de un amigo mío, Geray, que habla del episodio este de South Park en el que crean el mono de 4 culos, solo porque pueden, ¿no? Vamos a crear un mono con 4 culos, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Da igual, porque podemos, ¿no? Entonces, el por qué, para mí, es la clave en toda idea que tengamos, en todo proyecto que emprendamos. El por qué es la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes que el para qué, el qué, el cuándo y el cómo, ¿no? Interrumpo un minutito esta interesantísima conversación con Ainara para comentaros que hay un bote de 120 millones de euros esta semana en el Euromillones. Y amigos de Monos Estocásticos, oyentes, ya sabéis, Tu Lotero es uno de los patrocinadores habituales del podcast y ha vuelto a activar la peña de monos en la app de Tu Lotero o en tulotero.es. Es muy fácil, podéis participar gratis en, por ejemplo, la barra lateral en la web, también en la aplicación, activar promociones y escribir el código MONOS. Cuentas nuevas consiguen una participación gratis y las cuentas ya existentes solo tienen que poner 1 euro para participar en la peña y jugar por los 120 millones. Entre todos los oyentes, entre todos los que estéis escuchando este episodio y queráis participar por ese bote para este viernes. Los amigos, la peña, los hermanos monos estocásticos, a ver si acabamos abriendo la peña de monos también una caseta en la feria, ¿no? Es un poco este rollo de jugar juntos al Euromillones. Seguimos con Ainara Legardón. Ahí, Ainara, fíjate, yo estoy un poco siempre con un ojo en los debates y los argumentos alrededor de todos estos temas. Y hay un argumento emergiendo que dice que, bueno, que básicamente esto de la IA es un continuose tras un empezose que sucedió hace mucho tiempo. Es decir, que cada vez más los músicos, sobre todo los músicos más populares de la música mainstream, con la incorporación de distintas tecnologías, han ido supliendo carencias técnicas. Es decir,
los músicos modernos. Entonces es una postura, te voy a pedir perdón por la expresión, una postura un poco polla vieja, pero bueno, yo la traigo al debate, que es la música de ahora, por supuesto, no los de antes, ¿no? Y casi siempre ahí se cita a Queen, no sé por qué. Siempre Queen era lo mejor. Eso porque, a mí me pasa porque a mí Queen nunca me acabó de gustar, pero bueno, en el argumentario, pues, el paradigma Queen, ¿no? Que Quevedo no es como Queen, eso se suele decir, ¿no? Claro, el argumentario es ese, ¿no? Que ya muchísimos cantantes actuales suplen carencias técnicas o han dedicado menos tiempo a la técnica y dedican más tiempo a otra cosa porque, claro, toda la tecnología que hay en los estudios, todas las bases pregrabadas y luego tenemos ese epítome, ¿no? Ese final que es el autotune. De repente ya, claro, los que no saben cantar tienen el autotune y así suplen todo lo que... Y que, claro, la inteligencia artificial es solo un paso más y que, en parte, este avance tecnológico es lo que justifica que haya muchos más solistas que bandas, porque una sola persona, pues, ya de alguna manera puede estar lo suficientemente arropada sin tener que tener un bajo, una guitarra, ¿no? El típico grupo, y que hasta una de las firmantes, Billie Eilish, es un ejemplo. Cómo Billie Eilish y su hermano consiguen grabar ese discazo en su casa con un equipamiento moderno, sí, pero con muchísimo software en su ordenador. Pues porque la tecnología les ha suplido. Y que entonces la propia industria musical viene con una inercia que es favorable a meter cosas como la IA. Claro, tú estás hablando del autotune, pero habría que escuchar a The Edge de U2, el guitarrista de U2, sin pedales, ¿no? O sea, que también que ahí estamos, ¿no? Y efectivamente, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Leía el otro día una entrevista, no sé si la habéis leído, con el superviviente del dúo Milli Vanilli. ¡Oh, maravillosos! Sí, sí. Y decía eso, ¿no? Que hace 20 o 30 años que un dúo artístico no fueran los que cantaran fue un escándalo, sí, ¿no? Y hoy en día, ¿qué diferencia hay, no? Decía eso, joder. Hoy en día no hubiera pasado nada, ¿no? A ver, lo que yo creo es que deberíamos entender la técnica, o al menos yo lo entiendo, de una forma diferente. Yo la entiendo como una especie de, maestría a la hora de resolver cuestiones artísticas, de resolver procesos, una capacidad de salir del paso cuando falla la tecnología, no sé, de algún modo un virtuosismo aplicado al proceso. Y en ese sentido creo que esto pues va a seguir siendo importantísimo, tener esa parte de esa técnica, ¿no? Y creo que no le he contestado del todo antes a Antonio y no quiero que me lo guarde así como, se ha escaqueado de mi pregunta porque me ha quedado así resonando, ¿no? Lo último que preguntabas, ese recorrido de... te doy mi consentimiento para usar mi voz o mis creaciones para la IA a cambio de royalties, pues ese doy mi consentimiento a cambio de royalties es la solución que se está planteando no solo desde este tipo de artistas que hemos mencionado, sino desde los nuevos acuerdos de las grandes discográficas, por ejemplo con YouTube. O sea, recordemos ese proyecto que se llama Incubadora de IA con Universal, ¿no? Para clonar la voz de sus artistas con licencia. Los y las artistas firman previamente ese consentimiento mediante una autorización o licencia a la discográfica y la discográfica la puede ceder a terceras partes, en este caso a las tecnológicas, por supuesto a cambio de algo de dinero. Pero es que me viene a la cabeza aquello que decíais en vuestro episodio con Andy Ramos, que escuché muy atentamente, a cambio de peanuts, o sea, a cambio de muy poco, ¿no? Y el otro día bromeaba con el sketch de Alaska en la hora chanante, ¿no? Que le llega un SMS y dice, Alaska, que no te vamos a poder pagar la gala, que te vamos a pagar en sándwiches y saladitos. Y dice, responder, guay, pues nos van a pagar en sándwiches y saladitos al final. Eso es lo que pienso respecto a la pregunta de Matías, que no quería... no, me quiero mojar, o sea, no quería quedarme ahí sin mojarme al respecto. Preguntar otra cosa, porque además a partir de un comentario tuyo a un crítico que es Ted Gioia, que tiene una newsletter sobre música, industria musical súper interesante, y él decía, y tú comentabas, que todavía se hace música nueva, interesante,
pero que casi nadie escucha este tipo de trabajos porque el sistema, ¿no?, trabaja para ocultarlo, que el nuevo creador original de alguna manera tiene muy pocas posibilidades de triunfar en los mecanismos de descubrimiento musical actuales. Puede ser un TikTok, puede ser un YouTube, puede ser las listas de Spotify, que además eso con la bajada o la desaparición o la pérdida de protagonismo al menos de la crítica tradicional, la crítica más prescriptiva tal vez, ese puede ser incluso el nudo gordiano con la creatividad y la música actualmente más que el uso de inteligencia artificial. No sé tú cómo ves este tema. Sí, que es un cúmulo de todas estas cosas que comentas, ¿eh? O sea, dónde estamos y hacia dónde vamos, desde luego no hay una sola causa de ello, o sea, hay un contexto y es un cúmulo de estas cosas y de alguna más. Me acuerdo siempre de una cosa que le leí a Alan Krueger en su libro Rockonomics, cómo la industria musical puede explicar la economía moderna. O sea, este hombre era el asesor económico de Obama y explicaba la economía moderna en base a cómo funciona la industria musical. Y decía algo súper interesante, que el streaming es como alquilar en lugar de comprar coche, ¿no? Y que la gente que alquila coche pues tiende a ser más descuidada que si el coche fuera de su propiedad, pues porque le importa mucho menos el desgaste. Y claro, yo pienso que con el streaming estamos siendo negligentes y estamos tratando a la música como material de usar y tirar y estamos desgastando nuestra capacidad de escucha como personas, en mi caso como amante de la música. Por eso yo no utilizo plataformas de streaming ni para compartir mi música ni para escucharla. O sea, cuando alguien me manda, mira, escucha esto, y me manda un link de Spotify, digo, ¿qué estás de broma? Yo no voy a manchar mis oídos, ¿no? Soy muy ¿cómo decirlo? Iba a decir la palabra talibana, pero no sé, pero cuando una es activista hay que serlo al 100%. Es imposible, pero hay que serlo hasta donde tus fuerzas te lo permitan, ¿no? Y si es, pues no abrir un enlace de Spotify, es no abrir un enlace de Spotify y ya está, sin más, ¿no? A nivel principios, Antonio, Ainara está bastante por encima de nosotros. También a nivel audio, tiene una mejor mesa de sonido y de... Pero bueno, en el 95%, porque, ojo, mira, yo tengo un coche de renting, bueno, esto es que viene al caso de lo que ha dicho Ainara, y me siento súper culpable si le pasa algo al coche. Claro, tuve un pequeño accidente, una columna que se movió en el parking, y bueno, ocurrió lo inevitable, ¿no? Total, que yo llevé a la Volvo, de la marca, da igual, el coche a la Volvo con un sentimiento de culpabilidad, como diciendo, madre mía, espero que los resultados financieros de Stellantis salgan bien el próximo trimestre, o sea, culpa mía de que... Pero tú imagínate eso que estás diciendo, qué bonito sería que alguien, un escuchante, ¿no?, una persona que utiliza Spotify, le viniera al artista a decir, joder, lo siento, he sido negligente. ¿Sabes por qué? Porque es que me he puesto unos auriculares compartidos con una colega y me he puesto el L lo he puesto yo y el R se lo ha puesto ella y le hemos dado a la función mono y estaba muy comprimido esto y, joder, lo siento, ¿no? Es igual, Antonio. Y la gente no siente eso, no siente eso. Yeah. O le he dado a doble velocidad a tu canción porque no, o sea... no, con las canciones no, con los podcasts sí, porque yo se lo decía al oyente, yo gano bastante. No, Antonio, no, te lo digo, vamos, o sea... Ya, pero mi voz no da para mucho. Pero eso sí, yo ahí peco peco con Spotify, pero luego me compro vinilos para equilibrar un poco la balanza. Pero ¿cuántas veces escuchas esos vinilos y cómo? Antonio, cuéntamelo, que me interesa. Pues la verdad es que no muchísimo. Si me los pongo de vez en cuando alguna tarde con la hora del café y con un libro. ¡Mierda! Música de fondo, ¿ves?, mientras leo. ¡Ah! Oh, no he disfrutado al 100% del yo os invitaría, de verdad, lo digo a todas las personas que nos estéis escuchando, aunque sea hacer la prueba. Escuchad música
sacada de un formato físico. Yo todavía tengo mi Discman que me llevo a la cama con mis cascos increíbles para dedicar pues 1 hora que dure un disco o 37 minutos que suelen durar la mayoría, ¿no? De antes, o lo que sea, y decir, me voy a regalar este tiempo para hacer una escucha atenta. Solo voy a escuchar música. No voy a escuchar música mientras limpio el baño, mientras leo un libro. Antonio, ¿cómo puedes leer algo? Voy a hacer una cosa. Como me va a llegar uno de los viejos de Kiwanuka, que es un músico que me encanta, Michael Kiwanuka, lo recomiendo siempre mucho, voy a empezar ese proceso y mientras voy a esperar que alguna cantante vasca saque los discos en vinilo y ya veremos. Pero le doy paso a Matías. Bueno, pues nada. Sí, yo es que no llego a ese nivel de melómano, no sé, de seguir tanto grupos muy underground. Si compro vinilos es porque he ido a un concierto, me ha caído bien el cantante y le he comprado a la salida el vinilo. Seguramente, Matías, no le estés haciendo gran favor porque de ese vinilo el margen de beneficio tampoco es mucho. Por eso esa cantante vasca no saca tantos vinilos. Y sobre todo, por lo que está comentando Matías, no, o sea, hacer un vinilo es muy caro, conlleva un proceso diferente, hay un mastering diferente que hacer, y más de la mitad de la gente que compra vinilos luego no tiene un reproductor de vinilos. Entonces me parece pues que prefiero fomentar la escucha de otra manera, sí. Yo me estoy dando cuenta que esta conversación puede irse a 2 horas porque hay muchos temas que hablar contigo, Ainara, pero voy a volver. Has hecho antes como una aclaración y me ha gustado mucho, que es: hay que diferenciar entre los derechos de imagen del artista, incluida la voz, y bueno, la propiedad intelectual, que como tú has dicho, en general son las discográficas las que lo tienen. Pero ¿no te parece que confluye un poco últimamente? Y últimamente, quiero decir, hace ya unos bastantes años, que los creadores de contenido, o sea, los cantantes, los artistas, están obligados a ser también creadores de contenido en redes sociales, como una vía más de autopromoción. Es que yo diría que hasta la gente lo espera. La gente espera ver qué está haciendo, en qué restaurante está comiendo, en qué hotel se está quedando su artista favorito, ¿no? Y luego funciona un poco con las discográficas, que ya buscan ese suelo de, ya tiene una comunidad de seguidores, pues más fácil el contrato, más fácil llegar a esos contratos. Tú, en cambio, con tu trayectoria, a lo mejor tienes una visión diferente. ¿Crees que esto puede equilibrarse para que un artista pueda llegar a un público con su producto, que es al final pues un disco, sin tener que caer todo el día en esto que vemos tan frecuentemente de autopromo en las redes, todo el tiempo, enlaces, ya está disponible, pre-reserva? Sí, como etcétera, bien etcétera, dices, etcétera. es que ahora es un requisito por parte de las discográficas que esa persona sea activa, o ese grupo sea activo en redes sociales, y es una de las mediciones, de las variables que tienen en cuenta. Si no, ya no te fichan. O sea, yo ahora mismo, si buscara discográfica, sería imposible que me fichara nadie, ¿no? Y me siento afortunada y privilegiada por no tener redes sociales que alimentar continuamente, por no estar en plataformas de streaming y por poder seguir trabajando. Al hilo de esto, no sé si os acordáis de uno de los ponentes en ese congreso en el que participasteis el otro día de propiedad intelectual, que fue Iván García del Blanco. En un informe del Parlamento Europeo sobre streaming plantea unas ideas de mucho peso, ¿no? Dice en ese informe que estar fuera de las listas de recomendaciones principales o de la pantalla de inicio de las plataformas de streaming es una condena a la irrelevancia. Lo dice así, me encanta esa manera de decirlo porque para mí tiene mucho peso, ¿no? Y dice también que ni siquiera ahora las radios tienen poder para situar a nuevos nombres en el mercado, que las únicas vías alternativas son las de las redes sociales. Y dice en el informe que incluso empobrecen más la experiencia artística. Yo noto una frustración brutal en la gente que suele participar en mis talleres de autogestión, sobre todo en las personas más jóvenes, en los grupos a los que hago mentorías. Les crea muchísima ansiedad
e insatisfacción entrar en esos mecanismos. Y curiosamente, últimamente lo estoy viendo también en músicos y músicas más mayores que se ven fuera del sistema. O sea, si acudimos a las charlas que dan los profesionales que trabajan en Spotify para dar a conocer sus funcionalidades y sus nuevas herramientas al servicio, y lo digo así con esta voz que no me creo nada, ¿no? Al servicio de los y las artistas, yo lo siento, pero cada vez que los escucho leo entre líneas varias ideas. Uno, si no has firmado un acuerdo editorial, lo tienes más complicado o incluso imposible para acceder a determinadas herramientas. ¡Pum! Y se me enciende la luz de Internet no eliminaba intermediarios, vaya. Y segundo, cuantos más datos aportes a la plataforma, cuanto más actualizadas estén tus redes sociales, cuanto más tráfico de personas seguidoras generes entre Instagram y tu perfil de Spotify, pues más posibilidades vas a tener de asomar la cabeza en la superficie de un océano inmenso que está lleno de gente que anda buscando lo mismo que tú, que es un poquito de visibilidad y de atención, para que a lo mejor con suerte el equipo de Spotify te tenga en cuenta para alguno de sus programas especiales con el que puedas conseguir un poquito más de presencia, ¿no? Y bueno, pues cuanto más alimentas a la bestia, más hambre tiene, eso está claro. Sí, ahí Ainara, hay un punto, no porque quiera hacer yo de abogado de Spotify, pero hay una situación que bueno, ellos, en los números que comparten, dicen, nos están subiendo 100.000 canciones al día. 100.000 canciones al día es lo que ellos defienden que tienen que ordenar, presentar, etcétera, ¿no? Sospecho que la inteligencia artificial no viene a ayudar en eso. Es decir, viene a decir, no van a ser 100.000 veces al día, va a ser 1 millón o van a ser 10 millones al día. Va a ser una locura por la barrera de entrada desapareciendo para la creación musical, ¿no? Entonces, puede tener parte en esta solución, en este diagnóstico complejo que tú decías, parte del malestar de los músicos y de los creativos con la era del streaming, pues que hay una oferta desmedida, una oferta que sobrepasa con mucho la demanda de tiempo de escucha que tiene la gente, y que además, bueno, parte de lo que puede tener culpa de Spotify es que haya una concentración, es decir, que haya muy pocos con muchas escuchas, pero que de todas maneras no hay una pulsión creativa global, mundial, que tiene difícil que todos tengan oyentes. Bueno, ¿no? Este dato de 100.000 canciones, yo el último que tengo, que es de mayo, o sea, de mayo del año pasado, es de 120.000 al día y se estima que ya estamos en 150.000 diarias, ¿eh? O sea, que bueno, que vale. Como tú dices, y será pues de 1 millón, claro. ¿Qué está pasando? Pues que evidentemente los modelos de reparto de estas plataformas, el llamado Big Pool, ¿no? Que hasta ahora beneficiaban a las multinacionales, pues han comenzado a dejar de ser rentables para ellas, porque ya hay lo que ellas llaman pistas de ruido, pistas de audio funcional, ¿no? Pues ruido blanco, lluvia, etcétera. Leíamos la noticia, el ruido de lluvia ya es más escuchado que Lady Gaga, ¿no? Pues claro, es que están compitiendo con ellas, con estas artistas tan renombradas, por la porción más grande de la tarta. Si esto lo juntamos con estos modelos de IA generativa, como por ejemplo voy a poner el caso de Mubert, que el 12 de julio de 2023 fue capaz de doblar el número de canciones existentes en el mundo y subirlas a plataformas. O sea, 100 millones de pistas generó Mubert y ha inundado Spotify, ¿no? Y ha creado pues no me gusta la palabra, pero una disrupción total en ese negocio del streaming. Ahora, ¿qué hacen estas, no? O sea, pues ¿qué hacen? Pues han decidido modificar las reglas de reparto siempre en su beneficio. Me gusta mucho cómo lo explica Damon Krakowski, que dice que Spotify ahora aplica la estrategia de Robin Hood a la inversa. Y es que es muy fácil de entender. Desmonetiza a quienes menos tienen para sumar esas migajas a quienes ya más generan, ¿no? O sea, quien tiene menos, actualmente el umbral se sitúa en 1.000 escuchas anuales, está desmonetizado. Y eso creo que era el 80 y tantos %
de lo que existe en Spotify. O sea, muy pocas personas, artistas, discográficas están cobrando ya. Y mañana veremos en dónde se sitúa ese umbral. Hoy son 1.000, mañana será 10.000, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, están como implementando, esto lo han llamado el modelo centrado en el artista, dicen que están implementando un modelo que van a llamar superfans, están también intentando hacer que la fórmula mediante se paga a estas pistas de audio funcional sea menor cada vez, ¿no? Lo que se paga, y bueno, pues en este escenario estamos, Antonio. Claro, te quería preguntar sobre esto, Ainara, porque Spotify, todo el mundo sabe que no es rentable. Que Spotify, lo que gana dinero siempre, al final son las discográficas las que se están llevando eso calentito. Y claro, Internet, en principio, parecía que iba a llegar para, de una forma disruptiva, cumplir este sueño de la desintermediación de la industria musical. O sea, hay casos paradigmáticos de artistas que la gente llega a ellos porque se han grabado cantando en YouTube o tocando el piano, el caso de Justin Bieber, el caso de un montón de artistas muy famosos, ¿no? Entonces, esto no se ha conseguido. Las discográficas al final son las que siguen manejando el grueso de los ingresos, las carreras de la mayoría de los músicos, pero también puede ser porque tienen los catálogos que, si Spotify o Apple Music renuncia a tener esos catálogos, pues a lo mejor no consiguen tener el mínimo de usuarios para mantener una empresa a flote, ¿no? Y esto quizá se ha notado mucho desde la pandemia, quizá tenga que ver también con cada vez haya más conciertos. Entonces, aquí yo no sé si es un efecto. Hemos salido del encierro de la pandemia y ahora todo el mundo quiere tener conciertos en toda España y además se llenan, ¿no? El último caso, el de Dani Martín, que llenó 8 Within Center en 70 horas, una cosa así, ¿no? Entonces, en Málaga, por ejemplo, Antonio y yo vemos muchos conciertos, muchos más en Málaga de los que había antes. Esto puede tener que ver también con, no sé, con un cambio en la forma en que funciona el negocio. ¿Con qué tienen que ver esto? Bueno, estás planteando como dos cosas distintas, ¿no? Atendiendo a lo primero que decías, totalmente el poder de negociación que tienen las discográficas, pues son las que hacen que las plataformas de streaming musical dependan de esos catálogos de las discográficas, a diferencia de las del audiovisual, que pueden producir sus propios contenidos, ¿no? Pero como decías, pues Spotify, Apple Music, Deezer y demás, pues no. Depende del catálogo de estas discográficas. Spotify no consigue ser rentable porque, a diferencia de otras empresas, no sé, como Amazon, cuyo servicio de música no es lo que les da dinero, Spotify tiene que ser rentable a partir de los catálogos de terceros. Y lo que es más importante, y ahí creo que estaréis de acuerdo conmigo, de los datos que recaba y luego vende a otras empresas. O sea, el negocio de Spotify está en los datos, no está en la música realmente. Respecto a lo que dices de los conciertos, me alegra mucho que lo veáis así, que estéis notando que en Málaga, a ver, yo le tengo mucho cariño a Málaga, unos de mis conciertos que recuerdo con más cariño los he dado en Málaga y ya me encantaría coincidir con vosotros allí, pero yo no lo estoy viendo igual tanto como lo estás planteando tú, Matías. Hay que estar vigilantes también porque los macroconciertos y los macrofestivales, justo has puesto ejemplos de alguien que ha llenado un estadio varios días, ¿no? Se están comiendo los circuitos de pequeñas salas y eso es peligroso. La pandemia ya se cargó muchas pequeñas salas y esta inercia de los macrofestivales, los macroconciertos, se está cargando ese tejido, ese ecosistema. La gente no va a conciertos, va a dejarse ver en el festival de moda, donde poco importa pues quién esté tocando y en qué condiciones. Y creo que bueno, que todo tiene también esa cara B, ¿no? Que sí, la gente va más a los llamados conciertos macro, pero cuidemos el tejido de dónde salen, de dónde surgen esos grupos al principio y dónde nos nutrimos todos y todas, ¿no? Ainara, relacionado ligeramente con este tema,
¿Tú crees que hay un desplazamiento de lo que es la música para los chavales y las chavalas? Es decir, para los jóvenes actuales me da la impresión de que ha habido como poco a poco un desplazamiento en el que a lo mejor en nuestra generación, yo soy de tu edad, tenemos que, o tuvimos que nuestra identidad personal estaba muy ligada a nuestros grupos, a la música, y que eso era como una simbiosis, una unión súper intensa. Ahora me da la impresión de que la identidad de los chavales está mucho más ligada a la identidad que tienen en Internet, es decir, al personaje que son en redes, a sus interacciones en redes, a sus comentarios ahí, y que ahí la música forma parte del mix, pero es como un actor secundario, es como la música de fondo en la proyección propia y en el protagonismo que tiene la vida online. No sé si tú ves que está cambiando lo que es la música para la juventud. Y para cualquiera, ¿no? Ciertamente, ¿qué es la música? ¿Qué supone la música para las personas? O sea, tanto como oyentes como practicantes, digamos, ha cambiado radicalmente. Y se habla de que estamos en un momento de comoditización de la música, ¿no? En el que se está haciendo pues un producto intercambiable, una mercancía, ¿no? Que se puede reemplazar en el mercado. Igual que reemplazas un grano de arroz por otro, pues reemplazas esa música de fondo por otra y ya está. Y sí, de hecho, estoy muy de acuerdo contigo. Sin tener cerca en mi entorno, porque yo no tengo hijos ni hijas, entonces no tengo cerca personas muy jóvenes a las que vea no evolucionar su relación con la música, pero sí que es evidente, ¿no? Cuando a una sobrina, cuando tenía 17 años, le preguntamos, pues, ¿y qué escuchas? Pues, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Escucho Spotify. Ya, pero ¿qué artistas? Y no te sabe decir ninguno, y da igual, porque lo que se pone es algo de fondo, y pues eso es un cambio radical. Y antes, cuando Antonio y yo nos preguntaban con 17 años, ¿y qué escuchas? ¡Buah! O sea, le lanzabas las novedades, lo que has pillado de importación, lo que no sé qué, porque eso te daba estatus. Eso te daba estatus, ¿no? Eso sí. Claro. Sí. Ya, ¿sabes una cosa muy divertida que veo yo con mi chica? Que es cómo los cantantes, los grupos, muy conscientes de la problemática que tú dices, la gente me escucha en redes o en Spotify sin tener muy claro quién soy, cómo meten su nombre en la canción para hacer posicionamiento. Cuando Manuel Turizo, por ejemplo, ¿no? Que es el cantante que triunfó en la última feria de Málaga, el que más se oía en las casetas y en los cacharritos, bueno, pues claro, él de repente está cantando su canción, casi siempre son historias de amor, desamor, así y tal, y de repente siempre la canción te dice Manuel Turizo, porque mete su propio nombre para que tú puedas luego, se te vaya metiendo en la cabeza y digas, no, yo escucho Manuel Turizo. Claro. Lo hacen muchos, no solo él. Fíjate, es que te escucho esto y yo pienso, antes la firma, la huella de un artista era su propia interpretación, era totalmente reconocible. Decías, este solo de guitarra es de no sé quién, o esta voz es de tal y esta canción es de tal, ¿no? Sí. Y ahora tienes que meter con esa cuña ahí, esa marca de agua en la propia canción, ¿no? Fíjate. ¿Sabes a qué me recuerda? A cuando un famoso hace un anuncio, ¿no? Una publicidad, por ejemplo, en fotografía exterior, ¿no? En las marquesinas y todo esto, y pone y te tiene que poner, ¿no? Este fue el campeón de waterpolo. Eso es. Cosas así, ¿no? Porque, claro, tú ves la cara y dices, pues será un actor, un modelo, lo que sea, ¿no? Pero dices, sí. Que es verdad, que es famoso de serie B, pero es famoso. Eso es de serie pero te lo tiene que explicar. Joder. Sí. Bueno, vamos a pasar a propiedad intelectual, porque yo meto cuñas todo el rato, Matías, y me enrollo. Pues sí, Ainara ha mencionado antes el episodio de Andy Ramos. Es el episodio, yo creo que el titular es: en España no se puede inscribir una obra hecha en ChatGPT, en Midjourney o en Suno o en lo que sea, en el registro de la propiedad intelectual, ¿no? Pero hay un gris ahí si tú eres claramente el creador y la IA forma parte del proceso de creación de la obra y tú de alguna forma tienes documentado que la IA es solo una herramienta que te ayuda pues en el proceso
que sea. Entonces eso en realidad debería poder registrarse, ¿no? De hecho, se llaman esos usos de minimis, o sea, usos mínimos, ¿no? La clave está en determinar cuánta intervención humana hay en ese material y dónde está la línea para que deje de ser lo que se está llamando ya material no reclamable. Fijaos que la USCO, la Oficina del Copyright de Estados Unidos, ha creado una nueva etiqueta en el registro para este tipo de material creado por IA que se llama material no reclamable, ¿no? Entonces, bueno, hay casos como el de Stephen Thaler con la imagen A Recent Entrance to Paradise, en el que se deniega una y otra vez su inscripción en el registro, y casos como uno más reciente en Beijing, en el que la persona que ha trabajado en los prompts pues es considerada autora de la obra. O sea, aquí encontramos opiniones, por ejemplo, de juristas expertas como Concepción Saiz, que habla del grado de permeabilidad del ser humano a través del prompt y aboga porque en determinados casos sí debería concederse la autoría al prompter, cuando el ser humano ha habido una permeabilidad a través del prompt hacia la obra, que en ese caso sí se puede llamar obra y no material no reclamable. Yo te escuché algún episodio en el podcast de autoría discutir mucho cómo la IA probablemente iba a beneficiar a la grande discográfica. Bueno, esa parte no la he explicado, pero yo quería preguntarte, claro, en parte del diagnóstico que tú haces y que hemos comentado muchas veces en Monos, es que, claro, los creadores que han puesto el contenido con el que se han entrenado inteligencias artificiales no están participando del negocio y de la economía de la inteligencia artificial. Y además con el agravante de que muchos se sienten amenazados por ser sustituidos, ¿no? Aquí hay una vía intermedia que ya se empieza a plantear y se empieza a barruntar. Es decir, porque voy a decir una cosa. En algunos contextos, gente con mucho poder de negociación que está llegando a acuerdos para vender el contenido. Sí. Pienso en Reddit, pero también en WordPress, en Tumblr. El País ha llegado a un acuerdo prisa con OpenAI. Sí. Claro, entonces, esta gente tiene mucho poder de negociación, pero el pobrecito creador pequeño no se va a sentar OpenAI contigo a decirte te pago 20 euros al año. El punto es, para articular un pago justo a creadores, no acabamos de nuevo en la fórmula Canon y no vamos de nuevo en la organización representativa de los autores tipo SGAE y soluciones de este tipo. Totalmente, es que este es el modelo que se plantea desde las entidades de gestión colectiva, pero por muy en desacuerdo que yo pueda estar, tampoco se me ocurre otra solución ahora mismo, os digo, ¿no? O sea, por ejemplo, la SACEM, que es la SGAE francesa, ya en octubre del año pasado, fue la primera sociedad europea de autores y autoras que dijo que ejercía el derecho de exclusión voluntaria, el opt-out, en nombre de sus miembros, ¿no? Y decía, a partir de ahora, la extracción de datos de obras del repertorio de SACEM por parte de las herramientas de IA va a requerir autorización previa. Y así vamos a garantizar una remuneración justa para nuestros miembros, ¿no? Es, como tú bien dices, un modelo muy parecido a la compensación equitativa por copia privada, o sea, el mal llamado canon digital. Son cantidades que por ley solo pueden gestionar las entidades de gestión colectiva y se reparten de forma ponderada, vamos a decir. Quien más éxito comercial tiene es quien se entiende que más susceptible es de ser copiado y, por tanto, quien más cobraría de ese canon por copia privada, ¿no? Pues algo parecido se está planteando hacer en las entidades de gestión colectiva. Es que si no, ¿cómo se hace? Es que si no... Sí. Bueno, pues aquí la SGAE siempre gana, pero en el podcast, Ainara, no hemos pasado la hora y Matías muy celoso de que no nos vayamos de tiempo, es el experto en podcast aquí de los dos. Así que nos queda una última sección en la que te vamos a plantear un desafío, Ainara, en el que entre posibles escenarios futuros tú nos digas si va a fracasar o va a triunfar. Si puede pasar y se va a plasmar y va a ser algo real y habitual, o
En cambio, tiene cero posibilidades y se hundirá en el olvido de la historia. Por mucho que a mí me duela, ¿no? O sea, claro, aquí te vamos a intentar sacar de la Ainara en malagueño, la bien hecha. La más implacable, que a veces me dijeron el otro día, Ainara, es que eres implacable, ¿no? En un taller me dijeron, digo, joder, pues bueno, bien. Vale, me salgo de mi implacabilidad, vale. Además, tú piensas que como nuestro contenido sí que va a ser usado para entrenar inteligencia artificial, estamos convencidos. En esta parte a lo mejor tú puedes caerle un poco mejor a la IA y que en el futuro no se juzgará. O sea, aquí puede pasar de todo. Bueno, vamos allá con algunos escenarios futuros, ¿vale? Y tú nos dices si esto puede pasar o no. Vale. Los músicos empiezan a bajarse modelos abiertos, open source, y sin que nadie se entere, empiezan a entrenarlos y a ampliarlos con sus propias canciones, ¿no? Tú eres Manuel Turizo, ¿no? Porque ya que ha aparecido en el podcast. Pues te bajas el Stable Diffusion Audio, el último no lo han liberado descargable, pero pongamos que sí, lo hacen, y pues de repente tienes la posibilidad de ampliarlo, entrenarlo con todas tus canciones, todas tus letras, incluso lo que no has publicado, todo está ahí, ¿no? Le añades y de repente esa IA tiene tu estilo. Pues aquí dice Manuel Turizo de turno, bueno, pues a partir de ahora, para todas las probaturas, alternativas, experimentación, ayuda, soporte en la creación, pues tengo un colega, que es Manuel Turizo IA, claro, con el que empiezo a trabajar y en mayor o menor grado, pues somos coautores y somos colegas de creación. ¿Tú esto lo ves que puede pasar y que va a pasar? Bueno, esto está pasando ya, o sea, esto está pasando. No me gusta que pase, yo no lo haría, pero bueno, inevitablemente esto está ya pasando. Sí. Bueno, yo voy con una idea que hemos planteado en el podcast bastantes veces, que es la de las colaboraciones locas de dos artistas, de dos cantantes o de más. Incluso puede que uno haya fallecido, ¿no? No sé, un Rosalía, Lola Flores. No sé, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las voces raras. Había un grupo indie que se llamaba Manos de Topo, que el cantante tenía... Esto sí que es divisor, Matías. La IA al lado de Manos de Topo es... Corazoncito. Yo nunca... Perdona, Ainara, que lo vi antes que tú. Yo no pude con el Yo no sé, es que me activa como una SMR en el cerebro, así una voz gangosa, rara. Yo todas las canciones las haría con la voz de Manos de Topo. ¿A qué me van a poner a colaborar a Manos de Topo? Manos de Topo y otro. Venga, venga. Y Mark Lanegan, ¿no? Sí, claro. Colaboraciones locas. ¿Esto se viene o no se viene? Ya está, eso ya está. Pero, claro, yo te diría que entonces hay que redefinir el término colaboración, porque para mí implica una cooperación activa. Y con la IA no hablamos de colaboraciones, habría que hablar de pegotes, por ejemplo, pegote de X con Y, ¿no? Ya, yo aquí lanzo una idea para discográficas. Porque por fin van a poder poner a colaborar a gente que se cae mal. Ya. En el modelo de Ainara, claramente, pues claro, como tienen que trabajar juntos, tal. Pero claro, hay mucho ego también en la música, claro. Ojo. Entonces, entre gente que se cae mal, por fin puede hacer colaboraciones. Por ejemplo, cualquier persona que no soporte la voz de Manos de Topo, por fin. Hombre. Ahí vamos a conseguir un caso bueno para la IA, podrá colaborar con Acordaros de Slash y de ahí, ¿cómo se llama? Ahí, el cantante. Axl Rose. He tenido ahí un lapsus que por contrato no podían encontrarse, ¿no? Físicamente. O sea, que imaginaos. Claro, y podemos juntar a Blur con Oasis, a Suede, ¿no? A los propios Oasis juntos. Claro, los hermanos Gallagher vuelven. Y que al final esto está remontando a casos muy beneficiosos de la IA. Pero, claro, yo traigo otro que es el alargamiento sine die indefinido de los artistas retirados y o fallecidos, que es un caso que siempre da mucho que pensar. Pero bueno, ha resucitado, McCartney resucitó un poquito la voz de Lennon. ABBA está dando conciertos holográficos. ¿Ves? Esto a Manos de Topo no le funcionaría. Yo creo que en holograma la gente no iría para allá, ¿no? Entonces, claro, ¿tú ves que se va a alargar o se puede alargar la vida creativa? No solo
porque se ha alargado, digamos, el copyright de las canciones, sino porque sacan trabajos nuevos ya sin ese subterfugio de no, es que lo tenía en un cajón y lo hemos encontrado ahora, qué misterio ha vida. No, ya, lo hemos creado con IA a partir de todo lo que era y esto es... Pues nada, el nuevo disco de John Lennon. Sí, sin duda ocurrirá y bueno, ya si vamos al caso que has planteado de extraer la voz de algo que ya estaba grabado, mientras haya territorios en los que autores, artistas no tengan derechos morales, derechos que sus familiares puedan ejercer para, pues no sé, impedir usos de sus interpretaciones o de sus composiciones que piensen que podrían atentar contra su honor o prestigio, pues nada, barra libre. O sea que volvemos a lo mismo, ¿eh? Lo van a monetizar las productoras, no los familiares. Ainara, nosotros en Monos siempre sacamos el mismo ejemplo porque es el paradigma de esto, que es Hard on My Sleeve de Ghostwriter, que es una canción que se generó mezclando a Drake con The Weeknd. Y no me acuerdo cuál era la canción original, si era de Drake o The Weeknd, la cuestión es que era una mezcla. Y se volvió un éxito, a la gente le encantaba y lo escuchaba de forma no irónica, lo escuchaba voy a escuchar música. Entonces, ¿está el peligro de que la creatividad pase a manos de los prompt bros estos como ghostwriters? No sé, que los exitosos sean los que escriben esa indicación, ese prompt. Claro, cuidado, que esa canción se postuló para los Grammy. O sea, que al final no fue, pero Ghostwriter escribió la letra de la canción, o sea que en realidad podía ser elegible para los Grammy como composición. Pero bueno, luego se habló de que bueno, las voces no fueron obtenidas legalmente y que la canción no estaba disponible comercialmente y no pudo calificar para optar por un Grammy, ¿no? Pero bueno. Las productoras discográficas y audiovisuales, desde mi punto de vista, acabarán no necesitando a los seres humanos, eso seguro. Y ahí pues tenemos como sociedad que dejarles claro que queremos. Que si lo que queremos es eso o no nos importa que eso sea lo imperante, pues nada, adelante. Pero bueno, yo creo que viviremos en un mundo bastante más gris. Pero bueno. Y que se miren las espaldas las discográficas, porque quizá las que se coman a su vez a las discográficas sean las tecnológicas por su cuenta, las que puedan acabar prescindiendo de los artistas y de las discográficas, ¿eh? Yo creo que ese aviso también lo deben tener en cuenta. Un último escenario, Ainara. Spotify empezó a experimentar con una función que la llamaron DJ, en la que se recuperaba un poco de la vieja radiofórmula. Es decir, no solo teníamos el streaming de la canción, de la música, sino que había una voz que nos explicaba, que nos contaba. Esto yo por un lado lo interpreté como, oye, esa sensación de acompañamiento que te da la radio pero no te da el streaming, pues la sumas a Spotify. Y también lo interpreté como menos segundos de canciones son pagar menos royalty y también les puede cuadrar aquí a los amigos de Suecia. El caso es que, ¿y si esa función fuera un éxito, pero con el tiempo nos diéramos cuenta de que, como en otros casos que se nos vende, es que está hecho con inteligencia artificial, en verdad está hecho con seres humanos y se trataba de Fernandisco resucitado de donde esté ahora mismo Fernandisco en un zulo de Madrid trabajando 24/7. ¿Tú crees? Por siente, 24% porque lo siente, claro, el pobre está ahí. ¿Tú crees que esto ya te voy a permitir que lo valores? Bueno, ¿te imaginas un futuro más distópico que este para la música? Perdona. Sería genial, ¿no? Sería como lo de los 1000 indios trabajando para Amazon en las supuestas tiendas sin empleados, ¿no? Que al final necesitan 2000 ojos para que vigilen esas tiendas, sí. Eso igual está sucediendo ahora,
Pero mira, no lo veo. Veo que al final las voces sintéticas van a salir mucho más baratas que mantener a Fernandisco en un zulo, tío. Así rollo Matrix conectado con suero, ¿no? Eso es. Joder. La verdad es que ha sido un placer esta charla, Ainara. Es que es cuando el invitado sabe muchísimo y puede mencionar tantas referencias y... No, es que he perdido la cuenta de la cantidad de aristas que ha tenido esta conversación, pero ha sido un placer y ojalá tenerte, porque yo creo que este tema se ha visto, ¿no? Hay muchos cabos sueltos. Este tema va a volver a salir en Monos Estocásticos recurrentemente. Pues y espero que puedas volver a charlar con nosotros. será un auténtico placer, os lo pido por favor, que me volváis a invitar porque sí, quedan muchas cosas por decir, muchas reflexiones por hacer. A mí es lo que me gusta también de hablar con gente, hablar con gente como vosotros que sabe de otras cosas de las que yo no sé o yo no llego o yo no entiendo, y es súper enriquecedor, la verdad. Y os tengo que agradecer todo lo que yo he aprendido de inteligencia artificial y de tecnología por escucharos, por leer Antonio Error 500, Causas y Azares, que soy gran fan, o sea que lo sepáis, y estoy muy agradecida. No siempre estoy de acuerdo con vuestras valoraciones y eso lo hace todavía más enriquecedor. Así que, joder, un placer. Yo ahora me quedaría... Bueno. Ahora no, que nos vamos a tomar algo, sí. ¿qué? ¿No? Yo, si estuviéramos en Málaga... Para los oyentes que cuando Ainara ha dicho que es lectora de Causas y Azares, Antonio se ha ruborizado y sí, totalmente. Hombre, yo te iba a decir que gracias por lo generosa que eres, lo generosa que has sido con tu tiempo. Gracias también, yo creo que de parte de la gente que oye Monos, porque es justo lo que ha pasado. Es decir, alguien que sabe muchísimo de un tema, que tiene una visión además muy alternativa, muy diferente a lo que solemos plantear Matías y yo, y que nos ha dado una carga de profundidad de conocimiento que ha sido una maravilla. Muchas gracias, Ainara. A vosotros, de verdad. Un abrazo fuerte, fuerte. Pues muy bien, nos vemos la semana que viene en otro episodio más de Monos Estocásticos. Chao, amigos.